11 Mensaje a los médiums. Vengo a incentivar a cuantos se entregaron en la tierra a la misión de la mediumnidad, afirmándoles que, aun en vuestra época, ese puesto es el de la renuncia, de la abnegación y de los sacrificios espontáneos. Es necesario que todos los espíritus, venidos al planeta con la tarea de trabajar en las labores mediúmnicas, comprendan la extensión de sus sagrados deberes para la obtención del éxito en su elevado y noble trabajo. Mediums. Vuestra tarea debe ser encarada como un santo sacerdocio, vuestra responsabilidad es grande, por la fracción de certeza que os fue otorgada, y mucho se pedirá a los que mucho recibieron. Es, por tanto, necesario que busquéis cumplir, con severidad y nobleza, vuestras obligaciones, manteniendo vuestra conciencia serena, si no queréis caer en la lucha, lo que sería quemar con vuestras propias manos las flores de la esperanza en una felicidad superior, que aún no conseguimos alcanzar. Pesad las consecuencias de vuestros mínimos actos, ya que es necesario que renunciéis a la propia personalidad, a los deseos y aspiraciones de orden material, para que vuestra felicidad se consolide. Vigilad para vencer. Felices de aquellos que, saturados de buena voluntad y de fe, trabajan con devoción para que se esparza en el mundo la buena nueva de la inmortalidad. Comprendiendo la necesidad de la renuncia y de la dedicación, no repararán en las piedras y en los aguijones del camino, encontrando en los rincones de su mundo interior los tesoros de la ayuda divina. Encienden en los corazones la luz de la creencia y de las esperanzas, y si, en la mayoría de las veces, siguen por el camino incomprendidos y despreciados, el Señor llene con la luz de su amor los vacíos abiertos por el mundo en sus almas, vacíos hechos de soledad y desamparo. Infelizmente, la Tierra aún es el planeta de la sombra y de las lágrimas, y toda tentativa que se haga por la difusión de la verdad, todo trabajo para que la luz se esparza ampliamente, encuentran la resistencia y la reacción de las tinieblas que os rodean. De ahí nacen las tentaciones que os asedian, y parten las maquinaciones en que muchos sucumben, por falta de la oración y de la vigilancia pregonadas en el Evangelio. ¿Quiénes son los médiums en su mayoría? Los médiums, en su generalidad, no son misionarios en la acepción común del término, son almas que fracasaron desastrosamente, que contrariaron, sobremanera, el curso de las leyes divinas, y que rescatan, bajo el peso de severos compromisos e ilimitadas responsabilidades, el pasado oscuro y delictivo. Su pasado, muchas veces, se encuentra manchado de graves deslices y de errores clamorosos. Casi siempre, son espíritus que caen de las cimas sociales, por los abusos de poder, de autoridad, de fortuna y de inteligencia, y que regresan al planeta terráqueo para sacrificarse en favor del gran número de almas que desviaron de las sendas luminosas de la fe, de la caridad y de la virtud. Son almas arrepentidas que buscan reunir todas las felicidades que perdieron, reorganizando, con sacrificios, todo cuanto corrompieron en sus instantes de criminosas arbitrariedades y de condenable locura. Las oportunidades del sufrimiento. Las existencias de los médiums, en general, han constituido romances dolorosos, vidas de amargas dificultades, en razón de la necesidad del sufrimiento reparador. Sus caminos, en el mundo, están repletos de pruebas, de continencias y desventuras. Se hace, pues, necesario que reconozcan el ascetismo y el padecer, como bellas oportunidades que la magnanimidad que la providencia les ofrece, para que restablezcan la salud de sus organismos espirituales, debilitados por los excesos de vidas mal orientadas, en las cuales se embriagaron a la saciedad con los vinos siniestros del vicio y del despotismo. Humillados e incomprendidos, se hace menester que reconozcan todos los beneficios derivados de los dolores que purifican y regeneran, trabajando para que representen, de hecho, el ejemplo de la abnegación y del desinterés, reconquistando la felicidad perdida. Necesidad de la ejemplificación. Todos los médiums, para realizar dignamente la tarea de la que fueron llamados a desempeñar en el planeta, necesitan identificarse con el ideal de Jesús,
buscando para cimentar sus vidas en la enseñanza evangélica, en su divina pureza. La eficacia de su acción depende de su desprendimiento y de su caridad, necesitando comprender, en toda la amplitud, la verdad contenida en la afirmación del Maestro: dad de gracia lo que de gracia recibisteis. Debiendo evitar, en la sociedad, los ambientes nocivos y viciosos, pueden perfectamente cumplir sus deberes en cualquier posición social a que fueron conducidos, siendo una de sus principales obligaciones mejorar su medio ambiente con el ejemplo más puro de verdadera asimilación de la doctrina, de que son divulgadores. No deberán encarar la mediunidad como un don o como un privilegio, sí como bendita posibilidad de reparar sus errores de antaño, sometiéndose, de esa forma, con humildad, a las sugerencias y consejos de la verdad, cuya enseñanza está, frecuentemente, en una inteligencia iluminada que se nos dirige, pero que se encuentra igualmente en una prueba que, humillando, esclarece al mismo tiempo al espíritu, llenándole lo íntimo con las claridades de la experiencia. El problema de las mistificaciones. El problema de las mistificaciones no debe impresionar a los que se entregan a las tareas mediúmnicas, las cuales deben traer el Evangelio de Jesús en el corazón. Estáis muy lejos aún de solucionar las incógnitas de la ciencia espírita, y si a los médiums, a veces, se torna preciso semejante prueba, muchas veces los acontecimientos de esa naturaleza son también provocados por muchos de aquellos que se ayudan de sus posibilidades. Tened el corazón siempre puro. Y con la fe, con la pureza de intenciones, con el sentimiento evangélico, que se pueden vencer las arremetidas de los que se complacen en las tinieblas persistentes. Es necesario olvidar los investigadores llenos de espíritu de mercantilismo. Permaneced en la fe, en la esperanza y en la caridad en Jesús Cristo, jamás olvidando que solo por la ejemplificación podréis vencer. Llamada a los médiums. Médiums, ponderad vuestras obligaciones sagradas. Preferid vivir en el mayor de los desafíos que caer en la senda larga de las tentaciones que os atacan, insistentemente, en vuestros puntos vulnerables. Acordaos de que es preciso vencer, si no queréis enterrar vuestra alma en la oscuridad de los siglos de dolor expiatorio. Aquel que se presenta en el espacio como vencedor de sí mismo es mayor que cualquiera de los generales terrenos, muy ilustre en la estrategia e inteligencia militar. El hombre que se vence hace su cuerpo espiritual apto para ingresar en otras esferas y, mientras no colaboréis para la obtención de ese organismo etéreo, a través de la virtud y del deber cumplido, no saldréis del círculo doloroso de las reencarnaciones. 12. La paz del último día. ¿Ya pensaste en la paz del último día en la tierra? Hay, en el alma presto para regresar a su eterna patria, un modo de sensaciones desconocidas. En esos ojos nublados de llanto, en un cuerpo lavado por el copioso sudor de la agonía, gangrenado y semiputrefacto, donde los órganos rebeldes, en conflicto, son centros de los más violentos y rudos dolores, existe todo un cúmulo de misterios indescifrables para aquellos de quedan. En esos rápidos minutos, un torbellino de pensamientos se acumula en ese cerebro agotado por los sufrimientos. El espíritu, en el umbral del túmulo, siente angustia y recelo, y, en los estertores de su impotencia, ve en una continuidad asombrosa de imágenes en movimiento, toda la inutilidad de ilusiones de la vida material. Todas sus vanidades y engaños caen furiosamente, como si un ciclón impiedoso los arrancase de su íntimo, y los que solamente para esos engaños vivieron se sienten, en la profundidad de sus conciencias, como si atravesasen un desierto árido y extenso, todos los errores del pasado gritan en sus corazones, todos los deslices se le presentan, y en esa quietud aparente de unos labios que se cierran en el doloroso rictus de la muerte, existen gritos de blasfemias y desesperación, que no escucháis, en vuestro propio beneficio. Los que se dedican a las cosas espirituales. Nunca nos cansaremos de repetir que la existencia en el planeta terreno constituye, para las almas más o menos desarrolladas, un lugar de aprendizaje o destierro,
Junto a esos seres sensibles, viven los espíritus retardados en su adelantamiento y aquellos que se encuentran en el inicio de la evolución. Para todos, no obstante, la lucha es la ley purificadora. Los que viven con más dedicación a las cosas del espíritu, esos encuentran mayores elementos de paz y felicidad en el futuro. Para ellos, que sufrieron más en razón de su alejamiento de la vida mundana, la muerte es un remanso de tranquilidad y de esperanza. Encontrarán la paz ambicionada en sus días de lágrimas torturantes, y sociedades esclarecidas los esperan en su seno, para celebrar dignamente sus actos de heroísmo en la tarea de resistencia a las inúmeras seducciones que la existencia planetaria ofrece. Las almas torturadas. Cuán triste, todavía, es la situación de los que en el mundo se apegaron, demasiadamente, a las alegrías mentirosas y a los placeres ficticios. Muchos años de dolor los aguardan, en las regiones espirituales, donde contemplan incesantemente los cuadros de su pasado, en desoladoras visiones retrospectivas, en la posesión de las cosas que los obsesionan. Amantes del oro, allí escuchan continuamente el tintineo de sus supuestas monedas. Ingratos, escuchan a los que fueron engañados por sus traiciones. Escenas penosas se ven y muchas almas piadosas se entregan al trabajo de guías y conductores espirituales de esos espíritus enceguecidos en la ilusión y en los tormentos. Solo al amor de esas almas cariñosas permite que las esperanzas no desfallezcan, cultivándolas incesantemente en el corazón abatido y desolado de los sufridores, a fin de que renazcan para las reparaciones necesarias. La otra vida. La vida en el más allá es también actividad, trabajo, lucha, movimiento. Si las almas están menos sometidas al cansancio, no combaten menos su perfeccionamiento. Las leyes de las afinidades, a todo preside, entre los seres desprovistos de las indumentarias carnales, y, liberado al espíritu de los lazos que lo encadenan a la materia, recibe la llamada de cuantos se afinan por sus preferencias e inclinaciones. Espíritus felices. Bienaventurados todos aquellos que, al andar sus últimos caminos, encuentran la alborada de la paz, luminosa y prometedora, en los graneros de la luz, recogen el pan de la verdad y de la sabiduría, porque bien supieron cumplir sus obligaciones morales. A la sombra de los árboles magnánimos que volaron con sus actos de caridad, de fe y de esperanza, reposan la cabeza dilacerada en las amarguras de la tierra, divinas inspiraciones descienden de las alturas sobre sus mentes, que iluminan como tabernáculos sagrados interpretando fielmente las disposiciones de la voluntad directora del universo, se transforman en mensajeros del Altísimo. A mis hermanos. Hombres, mis hermanos, considerad la fracción de tiempo de vuestro pasaje por la tierra. Observad el ejemplo de las almas nobles que, en épocas diferentes, os trajeron la palabra del cielo en vuestro ingrato lenguaje, sus vidas están llenas de sacrificios y dedicaciones dolorosas. No os entreguéis a los desvíos que conducen al materialismo desordenado. Mirando vuestro pasado, que constituye el pasado de la propia humanidad, una angustiante amargura domina vuestro espíritu, detrás de vosotros. La falencia religiosa, ante los problemas de la evolución, os impele a la ausencia de creencia al egoísmo. Muchos se recogen en sus posiciones de mando y hay una sed generalizada de gozo material, con perspectiva a la nada, que la mayoría de las criaturas creen encontrar en el camino silencioso de la muerte. Pero he aquí, sustituyendo las religiones que fallaron, a la falta de cultivadores fieles, se escucha la voz del Espíritu de la verdad en todas las regiones de la tierra. Los túmulos hablan y vuestros bien amados os dicen de las experiencias adquiridas y de los dolores que pasaron. Hay una sublime alianza del cielo con la tierra. Venid al banquete espiritual donde la verdad domina en toda su grandiosa excelsitud. Venid sin desconfianzas, sin recelos, no como nuevos Tomás, sino como almas necesitadas de luz y de libertad. No basta venir con el espíritu de cristicismo, es preciso traer un corazón que sepa corresponder con sentimiento elevado a un raciocinio superior.
Otros mundos os esperan en la inmensidad, donde los soles realizan los fenómenos de su eterna trayectoria. Extendid vuestra esperanza, porque un día llegará en que, en la tierra, deberéis abandonar el exilio donde lloráis como seres desterrados. Que todos vosotros podáis, en el caso de la existencia, contemplar en el cielo de vuestra conciencia estrellas resplandecientes de paz que representará vuestra glorificación inmortal. 13. Las investigaciones de la ciencia. No es condenable, bajo el punto de vista del buen sentido, sin ningún dogmatismo intransigente, la duda que llevó la ciencia de vuestra época a recogerse en las realidades positivas. Es claro que, según la opinión religiosa, el materialismo es pernicioso, debajo de todas las modalidades en que se nos presente, pero es necesario que tengáis la convicción de que en cualquier circunstancia predomina siempre la ley del progreso. El ateísmo reinante deriva de los abusos dogmáticos, que la intransigencia de algunos sistemas ha pretendido imponer a la conciencia humana, libre en sus íntimas expansiones. Sin embargo, en la certeza absoluta de la evolución que se realiza, a través de todos los obstáculos interpuestos en su camino por la ignorancia y por la mala fe, he aquí que, en la actualidad, la propia duda sirve de base al monumento de la fe raciocinada del futuro. El resultado de las investigaciones. Se ve la ciencia en el deber de investigar, de estudiar, y, en su afán incesante de saber, ruedan por tierra ideas erróneas, mantenidas hasta hoy como base de todas sus averiguaciones, como, por ejemplo, la de la teoría de la indivisibilidad atómica. Descubriendo centros imponderables de atracción, como los componentes electrónicos del átomo infinitesimal y los iones, alcanza la verdad, en cuanto a las teorías de vibración, que preside, en la base de la materia cósmica, a todos los movimientos de la vida en el universo. La ciencia infatigable busca, ahora, la base de la materia, la fuerza origen, simplificada, de la cual se cree que emana todos los compuestos, y es en ese estudio provechoso que ella misma, afirmándose atea, incrédula, camina para el conocimiento de Dios. El fracaso de muchas iniciativas. No son pocos los estudiosos que procuran investigar los dominios de la ciencia psíquica, en la sed de encontrar el lado verdadero de la vida. Sin embargo, si muchas veces encuentran solo el fracaso de sus esperanzas, el hundimiento de sus ideales, es que se entregan a los estudios arriesgados sin preparación previa para resolver tan altas cuestiones, errando voluntariamente con un espíritu de escepticismo, muchas veces injustificable, ya que no es hijo de un raciocinio detenido, profundo. El éxito en el estudio de problemas tan trascendentes demanda la utilización de factores morales, raramente encontrados, de ahí la improductividad de entusiasmos y deseos que pueden ser ardientes y sinceros. El utilitarismo. La ausencia de demostraciones histológicas no implica la inexistencia del espíritu. Y esa certeza que compete a la ciencia alcanzar. Muchos obstáculos, con todo, se oponen a la obtención de ese deseo, aliándose al preconcepto académico. El utilitarismo desenfrenado que infesta la política y la religión, es el mayor enemigo de la expansión de las verdades espiritualistas en el mundo, porque tiene su origen en intereses inferiores y mezquinos. La propia tendencia al ateísmo, imperante en casi todas las clases sociales, es un derivativo lógico del espíritu de interés, que han destruido la belleza de los principios religiosos, desvirtuados por el utilitarismo de falsos misionarios. Pero, confiemos en la influencia del espiritualismo, en un futuro próximo, su actuación eminentemente benéfica ha de hacerse sentir, destruyendo todo cuanto encuentre de nocivo e inútil en su pasaje. Los tiempos del porvenir. Marchamos, pues, para una época de creencia firme y consoladora, que derramará el bálsamo de la fe pura e iluminada sobre las almas que adorarán al Creador, sin ningún velo de formalidades inadecuadas y obsoletas. Semejantes transformaciones serán efectuadas después de muchas luchas, que llenarán de recelos y de espantos a los espíritus encarnados. Acordémonos, pues,
de que Dios está al timón. ¿Es ese el porvenir del planeta en que vivís? Con todo, ¿cuánto tiempo pasará, hasta que esa nueva era brille en los horizontes del entendimiento humano? Lo ignoramos. Unamos, sin embargo, nuestros esfuerzos a fin de alcanzar ese anhelo. Demostrad, con vuestro ejemplo, que la luz permanece en vuestros corazones y cooperaréis con nosotros, a favor de esos cambios necesarios. Toda reforma tendrá que nacer en el interior. De la iluminación del corazón viene la verdadera cristianización del hogar, y del perfeccionamiento de las colectividades surgirá el nuevo y glorioso día de la humanidad. 14. La subconsciencia en los fenómenos psíquicos. Todas las teorías que pretenden elucidar los fenómenos mediúmnicos, ajenos a la doctrina espiritista, pecan por la insuficiencia y falsedad. En vano, se procura complicar la cuestión con términos rebuscados, presentándose las hipótesis más impropias y absurdas, dado que los conocimientos recientes de la física, de la filosofía y de la psicología no explican hechos como los de la levitación, de materialización, de naturaleza, al final, genuinamente espírita. Para la ciencia paralizadas en las concepciones dogmáticas de cada escuela, la fenomenología mediúmnica no debe constituir objeto de ridículo y de burla, pero sí un conjunto de materiales preciosos para su observación. Felizmente, si muchos de los investigadores crearon los más complicados sistemas aclaratorios, llenos de extravagancias en sus engañadoras deducciones, algunos de ellos, perseverante, han colaborado con la filosofía espiritualista para la consecución de sus planes grandiosos, que implican la felicidad humana. La subconsciencia. La subconsciencia, tan investigada en vuestro tiempo, no elucida los problemas de los llamados fenómenos intelectuales. Estudios llevados a cabo sobre esa cámara oscura de la mente son aún mal orientados. A pesar de eso, muchas teorías precipitadas presumen explicar todo el mediumismo con su extraña influencia sobre el yo consciente. De hecho, existen fenómenos subliminales, sin embargo, la subconsciencia es el acervo de las experiencias realizadas por el ser en sus existencias pasadas. El espíritu, en la labor incesante de sus múltiples existencias, va ayudando las series de sus conquistas, de sus posibilidades, de sus trabajos, en su cerebro espiritual se organiza, entonces, esa conciencia profunda, en cuyos dominios misteriosos se van archivando los recuerdos, y el alma, en cada etapa de su vida inmortal, renace para una nueva conquista, siempre con el objetivo del perfeccionamiento supremo. El olvido temporal. El olvido, en estas existencias fragmentarias, obedeciendo a las leyes superiores que presiden el destino, representan la disminución del estado vibratorio del espíritu, en contacto con la materia. Ese olvido es necesario, y, apartando los beneficios espirituales que esa cuestión implica, a la luz de las concepciones científicas, puede ese problema ser estudiado con atención. Tomando un nuevo cuerpo, el alma tiene necesidad de adaptarse a ese instrumento. Necesita abandonar el bagaje de sus vicios, de sus defectos, de sus recuerdos nocivos, de sus vicisitudes en los pasados tenebrosos. Necesita de una nueva virginidad, le están ofreciendo un instrumento intacto. Las neuronas de ese nuevo cerebro hacen la función de aparatos rompedores de la luz, lo sensorial limita las percepciones del espíritu, y, solamente así, puede el ser reconstruir su destino. Para que el hombre escoja beneficios de su vida temporal, es necesario que así sea. Su conciencia es apenas la parte emergente de su conciencia espiritual, sus sentidos constituyen apenas lo necesario para su evolución en el plano terrestre. De ahí, la escasez de sus percepciones visuales y auditivas, en relación al número inconcebible de vibraciones que lo rodean. Los recuerdos. Todavía, dentro de esa oscuridad requerida por su necesidad de estudio y desarrollo, experimenta el alma, a veces, una sensación indefinible, es una vocación innata que le impele para ese o aquel camino,
es una nostalgia vaga e incomprensible, que le persigue en sus meditaciones, son los fenómenos introspectivos, que lo asedian frecuentemente. En esos momentos, una luz tenue de la subconsciencia atraviesa la cámara de sombras, impuesta por las células cerebrales, y a través de esa luz colada, entra el espíritu en vaga relación con su pasado lejano. Tales hechos son normales en los seres evolucionados, sobre a quienes la carne ya no les ejerce una actuación invencible. En esos vagos instantes, parece que el alma encarnada oye a tropel los recuerdos que pasan a bandada, eversiones antiguas, amores santificantes, gustos perfeccionados, de todo aparece en una fracción en su mundo consciente, pero, es necesario olvidar el pasado para que alcance éxito en la lucha. 15. La idea de la inmortalidad. En vano los corifeos del ateísmo propagaron sus amargas teorías, cuyo objetivo es el aniquilamiento de la idea de la inmortalidad entre los hombres, en balde la enseñanza de nuevos sistemas de educación, dentro de las innovaciones de los códigos políticos, intentará sofocarla, porque todas las criaturas nacen en la tierra con ella grabada en los corazones, inclusive los pretendidos incrédulos, cuya mentalidad, no consiguiendo solucionar los problemas complejos de la vida, se rebelan, maldiciendo contra la sabiduría suprema, como si sus gritos blasfematorios pudiesen oscurecer la luz del amor divino, deteniendo los sublimes manantiales de la vida. ¿Puede la política obstaculizar su manifestación? Anteponiéndole fuerzas represoras, la idea de la inmortalidad vivirá siempre en las almas, como la aspiración latente de lo bello y de lo perfecto. Encima del poder temporal de los gobernantes y de la moral dudosa de los predicadores de las religiones, ella continuamente proseguirá dulcificando los corazones y exaltando las esperanzas, porque significa en sí misma el luminoso patrimonio del alma encarnada, como recuerdo perpetuo de su vida en el más allá, simbolizando el lazo indestructible que une la existencia terrena a la vida eterna, vislumbrada, así, por su memoria temporalmente adormecida. La idea de Dios. Desde los comienzos de la civilización la idea de la inmortalidad es congénita en el hombre. Todas las concepciones religiosas de la más remota antigüedad, si bien que embrionarias y groseras en sus exteriorizaciones, en ella demuestran esa idea. Entre las razas bárbaras abundaron las ideas terroristas de un Dios, cuya cólera destructora se ablandaría a costa de los sacrificios humanos y de los holocaustos de sangre, y, por todas partes, donde hombres primitivos dejaron los vestigios de su pasaje, se ve la señal de una divinidad a cuya providencia y sabiduría las criaturas entregaban con confianza sus destinos. La conciencia. En la historia de todos los pueblos, se observa la tendencia religiosa de la humanidad, es que, en toda personalidad existe una chispa divina, la conciencia, que tiene su estereotipo en cada espíritu, la grandeza y la sublimidad de su origen, en el embrión, al principio rudo en sus menores manifestaciones, la conciencia se va despojando de los velos de la imperfección y bruteza que lo rodea, debajo de muchas vidas de su ciclo evolutivo, en diferentes círculos de existencia, hasta que alcance la plenitud del perfeccionamiento psíquico y el conocimiento integral de su propio yo, que, entonces, se unirá al centro creador del universo, en el cual se encuentran todas las causas reunidas y de donde irradiará su poema eterno de sabiduría y amor. Es la conciencia, centella de luz divina, que hace nacer en cada individualidad la idea de la verdad, relativamente a los problemas espirituales, haciéndole sentir la realidad positiva de la vida inmortal, atributo de todos los seres de la creación. El antropomorfismo. En los primeros tiempos, como en la actualidad, el hombre tuvo una concepción antropomórfica de Dios. En los periodos primeros de la civilización, como preponderaban las leyes de la fuerza bruta y la humanidad era una aglomeración de seres que nacían de la brutalidad y de la aspereza, que solo conocían los instintos en sus manifestaciones, la adoración a los seres invisibles que personificaban a sus dioses, era hecha de sacrificios inadmisibles en vuestra época. Actualmente, en vuestro tiempo de egoísmo utilitario,
Dios es considerado como un poderoso magnate, a quien se puede sobornar con adulación y promesa, en el seno de muchas doctrinas religiosas. El culto a los muertos. Dentro, sin embargo, de casi todas las ideas de esa naturaleza, en el seno de las razas primigenias en sus remotísimos agrupamientos, el culto a los muertos alcanza proporciones espantosas. Múltiples eran las tribus que se entregaban a las invocaciones a los muertos, por medio de encantamientos y de ceremonias de magia. Los excesivos homenajes a los muertos, en el seno de la civilización de los egipcios, constituyen, hasta vuestros días, objeto de estudios especiales. Toda la vida oriental está unida en los misterios de la muerte y, en Occidente, se puede ver, entre las razas primitivas, la del pueblo celta como la depositaria de tradiciones remotas, al respecto de la espiritualidad. La evolución de los sistemas religiosos. La idea de la inmortalidad es latente en todas las almas y es el sustrato de todas las religiones antiguas y modernas. Los sistemas religiosos, en cada periodo de progreso humano, se renuevan en la fuente de verdad relativa que brota de lo alto, compatible con la época. En los tiempos modernos, las ideas nuevas, referentes al espiritualismo y a la inmortalidad, necesitan difusión por todas partes. No más la concepción de un Dios terrible, creando la eternidad de los tormentos, según la teología de moda, que ha enseñado equivocadamente la idea de un paraíso feliz, insípido, y en un infierno aterrador, irremisiblemente eterno, no más la religión que deturpa el progreso y la investigación, pero la idea pura y verdadera de la inmortalidad para todas las criaturas, la vida que se agita en todo el universo, y la lucha en todos sus más recónditos argamazando, a costa de los esfuerzos de cada uno, el portentoso edificio de la evolución humana. 16. Las vidas sucesivas y los mundos habitados. Algunos estudiosos, desde hace muchos siglos, guardan las verdaderas concepciones del universo, el cual no se encuentra circunscrito en el minúsculo planeta terreno y es representado por el infinito de los mundos, dentro del infinito de Dios. No obstante, las teorías del sistema geocéntrico, que encaraba la Tierra como el centro del grupo de planetas en que os encontráis, la idea de la multiplicidad de los soles venía, de hace mucho, animando el cerebro de los pensadores de la antigüedad. A pesar del objetivo de vuestros telescopios, que descubren, en la inmensidad, las tierras del cielo, se cree erradamente que solo vuestro mundo ofrece condiciones de habitabilidad y solamente en él se verifica el florecimiento de la vida. Infelizmente, son innúmeros los que dudan de esa realidad incontestable, aprisionados en escuelas filosóficas que pecan por su carácter obsoleto e incompatible con la evolución de la humanidad, en general. Es que no reconocen que la Tierra minúscula es apenas un punto oscuro y opaco, en el concierto sideral, y nada de singular existe en ella que le otorgue, con exclusividad, el privilegio de la vida, en contraposición a los aciertos de los negadores. Podéis notar, científicamente, que es incluso, en vuestro plano, el lugar del universo donde la vida encuentra más dificultades para establecerse. Espontaneidad imposible. Grande es la tortura de los seres racionales que, en el mundo terráqueo, buscan guarda para sus aspiraciones de progreso, dado que, de la cuna al túmulo, sus existencias representan una gran suma de esfuerzos combatiendo con la naturaleza cambiante, con las más diversas condiciones climatológicas, arrasadores de la salud y causas de un combate acérrimo por parte del hombre, porque no le es posible vivir en afinidad perfecta con la naturaleza sometida a las más bruscas mutaciones, siendo obligado a crear su morada, organizar su vivienda, que representa, de hecho, su primera esclavitud, impidiéndole una existencia llena de armonía y espontaneidad. Vuestro mundo os obliga a una vida artificial, ya que sois obligados a buscar, cotidianamente, el sustento del cuerpo que se gasta y consume en esa batalla sin tregua. En él, las más bellas facultades espirituales son frecuentemente sofocadas,
en virtud de las más imperiosas necesidades de la materia. Hay mundos incontables. Que se callen los que puedan descubrir la vida solo en vuestra oscura penitencia de náufragos morales. ¿Por qué razón la voluntad divina colocaría en la amplitud esas zonas remotas? Divisar en esos mundos distantes solamente objetos de estudio de vuestra astronomía es un error. Ellos están, a veces, regulados por fuerzas más o menos idénticas a las que controlan vuestra vida. En su superficie se observan los fenómenos atmosféricos y otros, cuya explicación es inaccesible a vuestro entendimiento. ¿Por qué los formaría el Creador para el abandono del silencio y del desierto? Podéis concebir ciudades bien construidas, abarrotadas de tesoros y magnificencias, pudriéndose sin habitantes. Hay mundos incontables y muchos de ellos formados de fluidos vaporosos, inalcanzables, en la actualidad, por vuestros instrumentos de óptica. Mundo de exilio y escuela regeneradora. La Tierra no representa sino un detalle oscuro en lo ilimitado de la vida, región de la amargura, de sufrimientos y de exilio, constituyendo, pues, una región de sombras, barrida, muchas veces, por los cataclismos del infortunio y de la destrucción, debe representar, para todos cuantos la habitan, una bendecida escuela, donde se regenera el espíritu culpado y donde él se prepara, solicitando un glorioso porvenir. Significa un deber de todo hombre el trabajo propio, en el sentido de atenuar las malas condiciones de su medio ambiente, aplanando todas las dificultades de orden material y moral, ya que la evolución depende de todos los esfuerzos individuales en el conjunto de las colectividades. Fuerzas ocultas, leyes desconocidas, esperan que el alma humana de ellas se utilice y, a medida que se extiende el progreso moral, los hombres más se beneficiarán en la fuente bendita del conocimiento. El estímulo del conocimiento. Para la humanidad terrestre la revelación de otras patrias en el firmamento, fragmentos de la patria universal, no debe constituir una razón para desánimo de cuantos se entregan a las labores provechosas del estudio. Los desequilibrios que se verifican en el planeta terreno obedecen a una ley de justicia, encima de todas las cosas transitorias, y, más allá de eso, la primera obligación de todo hombre es colaborar, en todos los minutos de su pasajera existencia, en pro de la mejoría de su prójimo, consciente de que trabajar en beneficio de otro es engrandecerse. El conocimiento de las condiciones perfectas de la vida en otros mundos, no debe traer abatimiento a los extremistas del ideal. Semejante verdad debe llenar el corazón humano de sagrados estímulos. Saludad, pues, al concierto de la vida, del centro de vuestros combates salvadores. Sois extraordinarios, luces policromo, mundos maravillosos, existen embalados por las armonías que la perfección eleva a la entidad suprema. Más allá del gran Can, de Herce, de Hércules, otras constelaciones prueban la grandeza divina. Los firmamentos se suceden ininterrumpidamente en las amplitudes etéreas, pero la humanidad, para Dios, es una sola y el lazo de su amor reúne a todos los seres. 17 sobre los animales. Con el desarrollo de las ideas espiritualistas en el mundo, se torna un estudio obligatorio, y para todos los días, el gran problema que implica el drama de la evolución anímica. Habría sido el alma creada en el momento de la concepción, en la mujer, según las teorías antireencarnacionista. ¿Cómo será la preexistencia? El espíritu ya es creado por la potencia suprema del universo, apto para ingresar en las filas humanas. Y los pensadores se vuelven para los personajes eminentes del pasado. Las autoridades católicas se valen de Tomás de Aquino, que creía en la creación del alma en el periodo de tiempo que precede al nacimiento de un nuevo ser, olvidando a los grandes padres de la antigüedad, como Orígenes, cuya obra es una prueba eterna a favor de las verdades de la preexistencia. Otras doctrinas religiosas buscan la opinión falible de su ortodoxia y de sus teólogos, resistiendo en aceptar las realidades luminosas de la reencarnación. Pascal,
escribiendo en la adolescencia su tratado sobre las cónicas, e innúmeros espíritus de élite, elaborando con su genialidad precoz en las grandes tareas para las cuales fueron llamados a la tierra, constituyen una prueba elocuente, a los ojos de los menos perspicaces y de los estudiosos de mentalidades tardías en el raciocinio, en pro de la verdad reencarnacionista. El hombre actual recuerda instintivamente sus labores y sus observaciones del pasado. Su existencia de hoy es la continuación de cuanto efectuó en los días pasados. Las conquistas de ahora representan la suma de sus esfuerzos de antaño, y la civilización es el gran taller donde cada uno deja inalterable la propia obra. La sombra de los inicios. Se contempla, pues, hasta hoy, la sombra de los inicios como noche insondable sobre los abismos. Los desencarnados de mi esfera no se libran, por ahora, del socorro de las hipótesis. La única certeza obtenida es la de la inmortalidad de la vida y como no es posible observar la esencia de la sabiduría, sin iniciativas individuales y sin ardorosos trabajos, discutimos y estudiamos las nobles cuestiones que, en la tierra, preocupaban nuestro pensamiento. Uno de esos problemas, que más asombra por su singular trascendencia, es la de los orígenes. Si en la tierra el progreso humano se verifica, a través de dos caminos, el de la ciencia y el de la revelación espiritual, aún no encontramos, en identidad de circunstancias, en nuestra evolución relativa, ningún camino estrictamente científico para determinar el alfa del universo, sino la de las hipótesis plausibles. Con todo, saturada de la más profunda comprensión moral, copiosa es nuestra fuente de revelaciones, la cual constituye para nosotros un elemento granítico, sirviendo de base a la sabiduría de mañana. Los animales, nuestros parientes cercanos. Si bien hay en el propio círculo de los estudiosos de los espacios, el grupo de los opositores de las grandes ideas sobre el evolucionismo del principio espiritual a través de las especies, soy de los que lo estudian, atento y cariñosamente. Eminentes naturalistas del mundo, como Charles Darwin vislumbran grandiosas verdades, llevando a efecto preciosos estudios, los cuales, además, se perjudicarán por el excesivo apego a la ciencia terrena, que se modifica y se transforma, con los propios hombres, y, dentro de mis experiencias, puedo afirmar, sin muestras de dogmatismo, que procedente de la flora microbiana, en siglos remotísimos, no podremos precisar dónde se encuentra la punta de las especies o de la escala de los seres, en el pentagrama universal. Y, como el objetivo de esta charla es la del estudio de los animales, nuestros hermanos inferiores, me siento con la necesidad de declarar que todos nosotros ya nos debatimos en su estrecho círculo evolutivo. Son ellos nuestros parientes cercanos, a pesar de la obstinación de cuantos persisten en no reconocerlo. Se considera, a veces, como enfrentar el género humano la aceptación de esas verdades. Y se pregunta cómo podríamos admitir un principio espiritual en las arremetidas furiosas de las fieras salvajes, o cómo podríamos creer en la existencia de un río de luz divino en la serpiente venenosa o en la astucia traicionera de los carnívoros. Semejantes averiguaciones, con todo, son hijas de entendimiento poco esmerado. Actualmente, precisamos modificar todos nuestros conceptos acerca de Dios, dado que no tenemos autoridad para definirlo o individualizarlo. Dios existe. He aquí nuestra luminosa afirmación, sin poder, todavía, clasificarlo, en su esencia. Los que nos preguntan por esa forma, olvidan las historias de calumnias, de homicidios, en el centro de las perversidades humanas. Para que el hombre se conservase en esa posición especial de perfectibilidad, dentro del planeta donde fue llamado a vivir. Tal no se verifica y, diariamente comentáis los dramas dolorosos de la humanidad, los asesinos, los infanticidios detestables, efectuados en circunstancias en las cuales, muchas veces, las facultades imperfectas de los irracionales obrarían con mayor benignidad y clemencia, dando muestras de mejor conocimiento de las leyes de amor que rigen el mecanismo del mundo.
El alma de los animales. Los animales tienen su lenguaje, sus afectos, su inteligencia rudimentaria, con atributos innumerables. Son ellos los hermanos más cercanos del hombre, mereciendo, por eso, su protección y amparo. Sería difícil al médico forense determinar, en las manchas de sangre, cuál pertenece al hombre o al animal, tal la identidad de los elementos que la componen. La organización ósea de ambos es casi la misma, variando solo en su conformación y observándose diminuta diferencia en las vértebras. El hombre está para el animal, simplemente como un superior jerárquico. En los irracionales se desarrolla igualmente las facultades intelectuales. El sentimiento de curiosidad es, en la mayoría de ellos, altamente avanzado y muchas especies nos demuestran sus elevadas cualidades, ejemplificando el amor conyugal, el sentimiento de la paternidad, el amparo al prójimo, las facultades de imitación, el gusto de la belleza. Para verificar la existencia de esos fenómenos, basta que se ponga un sentimiento detenido de observación y de análisis. Innúmeros espíritus trajeron a la luz el fruto de sus pacientes indagaciones, que son para vosotros elementos de innegable valor. Entre muchos, citaremos Darwin, Gratiolet y varios otros estudiosos dedicados a esos notables problemas. Los más feroces animales tienen con la prole ilimitada ternura. Aves existen que se dejan matar, cuando no se les permite la defensa de sus familias. Los perros, los caballos, los monos, los elefantes dejan entrever apreciables cualidades de inteligencia. Es conocido el caso de los caballos de un regimiento que masticaban el heno para uno de sus compañeros, inutilizado y enfermo. Se cuenta que una hembra de cinocéfalo, muy conocida por su mansedumbre, le gustaba recoger los monitos, los gatos y los perros, de los cuales cuidaba con desvelado cariño. Cierto día, un gato atacó a su benefactora, arañándole el rostro, y la madre adoptiva, revelando la más reflejada inteligencia, le examinó las patas, cortándole las uñas puntiagudas con los dientes. Constituye un hecho observable la sensibilidad de los perros y de los caballos al elogio y a las reprimendas. Lejos iríamos con las citaciones. Lo que podemos asegurar es que, sobre los mundos, laboratorios de la vida en el universo, todas las fuerzas naturales contribuyen para el nacimiento del ser. Todos somos hermanos. De milenios remotos. Vinimos todos nosotros, empezados avatares. De la noche de los grandes principios, aún insondable para nosotros, emergimos para el concierto de la vida. El origen constituye, para nuestro relativo entendimiento, un profundo misterio, cuya solución aún no nos fue posible alcanzar, pero sabemos que todos los seres inferiores y superiores participan del patrimonio de la luz universal. ¿En qué esfera estuvimos un día, esperando el despertar de nuestra racionalidad? Desconocéis aún los procesos, los modismos de esa transición, etapas recorridas por las especies, evolucionando siempre, buscando la perfección suprema y absoluta, pero sabéis que un lazo de amor nos reúne a todos, delante de la entidad suprema del universo. Es cierto que el espíritu jamás retrocede, constituyendo una infantilidad las teorías del metempsicosis de los egipcios, en la antigüedad. Pero, si es imposible el regreso del alma humana al círculo de la irracionalidad, recibid como obligación sagrada el deber de amparar a los animales en la escala progresiva de sus posiciones variadas en el planeta. Extendid hasta vuestra concepción de solidaridad y vuestro corazón comprenderá, más profundamente, los grandes secretos de la evolución, entendiendo los maravillosos y dulces misterios de la vida. 18. La Europa moderna frente al Evangelio. Es innegable la importancia de la tarea de los europeos, impulsando el progreso de los otros continentes del planeta. Fue su grandiosa civilización, cuyos orígenes el cristianismo alimentó con la rica sustancialidad de sus ideales, que renovó las actividades científicas e industriales de los pueblos de Oriente, inaugurando, aún,
en las tierras americanas, una vida nueva. No obstante, las atrocidades execrables practicadas por los conquistadores, para someter al elemento indígena. Con excepción de las doctrinas filosóficas, que la civilización occidental no podría ofrecer, con una sustancia superior, a los pueblos orientales, debes que la obra cristiana se encontró siempre deturpada desde su unión con las fuerzas políticas del Estado, fueron los europeos que instituyeron, con su imaginación creadora, un impulso nuevo de progreso para las fuentes de la cultura humana. Sus esfuerzos son inapreciables, sus actividades, grandiosas, en ese movimiento de inventar las comodidades de la civilización y las utilidades de los pueblos. Sin embargo, espiritualmente, los pueblos europeos cometieron el error terrible de perturbar la evolución del cristianismo, asimilándolo a las obsoletas concepciones de la mitología griega y las viejas tradiciones de imperialismo de los patricios de Roma, de cuyo confucianismo nació la doctrina de la simplicidad cristiana. Dolores inevitables. Es ociosa cualquier referencia a la falsa posición de esa Iglesia, que se mantiene en el mundo actual al precio de la ignorancia de unos y del interés condenable de otros, viviendo la existencia transitoria de las organizaciones políticas. Compete a los estudiosos solamente el análisis comparativo de los tiempos, intentando, con sus esfuerzos, operar la regeneración de las sociedades, procurando salvar de la destrucción todo lo que pueda beneficiar a los espíritus en su aprendizaje sobre la faz de la tierra. Sin embargo, a pesar de nuestras actividades unidas con las de todos los hombres de buena voluntad, que ahí representan los instrumentos sanos de la voluntad de lo alto, en el sentido de preservar de la destrucción el patrimonio de conquistas útiles de la humanidad, no es posible crearse un obstáculo a los grandes dolores que, inevitablemente tendrán de promover el movimiento expiatorio de los individuos y de las colectividades, donde las criaturas sumergirán el alma en el bautismo de purificación por el sufrimiento. Ausencia de unidad espiritual. Surgen todas las hipótesis con el objetivo de verificarse en Europa, eje de las actividades políticas del mundo, un gran movimiento de unificación y de paz, llegándose a la tentativa de un frente único europeo, para evitar la caída irremediable de la civilización de Occidente. Ese frente único es, pero, imposible. No existe allí la unidad espiritual necesaria para la consecución de ese grandioso proyecto. Apenas el cristianismo, si no fuesen los desvíos lamentables de la Iglesia romana, podría ofrecer esa intangibilidad de fe a todos los espíritus. Pero, la obra cristiana allí se encuentra virtualmente degenerada. Y, en virtud de semejantes desequilibrios, todos los ideales antifraternos fueron desarrollados en el viejo mundo, intensificándose el régimen de distanciamiento entre las naciones. Cada país europeo procura aislarse de la comunidad continental y solamente el Pacto de Versalles y el Instituto Ginebrino representan, con su actuación, esa tregua de 18 años, después del conflicto de 1914, con todo, esos dos diques, que impedían los movimientos armados, sin, además, obstaculizarles la preparación, tiene sus influencias anuladas. El Tratado de Versalles cayó con las deliberaciones positivas del nuevo Reich y la Liga de las Naciones comprendió la inaplicabilidad de su estatuto, en el momento decisivo de la campaña italiana en Abisinia. La paz armada. Todos los pueblos entendieron bien esas profundas desilusiones. Se busca la paz en la carrera a los armamentos. Más de 100.000 hombres mecanizados están preparados en el viejo continente, solo para la ofensiva del aire. Se busca a todo trance una solución para los problemas de la guerra. Una reforma visceral en los estatutos de la Sociedad de Ginebra es inútilmente sugerida. Se estudia la posibilidad de un acuerdo entre Francia e Italia, en el sentido de asegurar la paz continental, atendiendo a las necesidades de la región danubiana y equilibrando Alemania con el resto de Europa. Se intenta la colaboración de todos los gabinetes. Los partidos inician la guerra de las ideologías. Pero Europa,
en sus conflictos inquietantes, conoce perfectamente su condenación a la guerra. Sociedades edificadas en el pillaje. La deducción dolorosa que se puede extraer de la situación actual es la de que esas sociedades fueron edificadas a la rebeldía del Evangelio, necesitando sus bases de más profundas transformaciones. Fundadas con el rótulo de cristianismo, ellas no lo conocieron. La sombra del Dios antropomórfico que crearon para sus comodidades, invirtieron todas las lecciones del Salvador, en cuyo ideal de fraternidad y pureza aseguraron progresar y vivir. Distanciadas, pues, como se encuentran, de una identidad perfecta con los estatutos evangélicos, las sociedades europeas sucumben bajo el peso de su opulencia miserable. Sus fuentes de cultura se encuentran profundamente envenenadas con sus descubrimientos y ciencias, que son recursos macabros para la destrucción y para la muerte. No existe, allí, ninguna unidad espiritual, a la base del espíritu religioso, mantenedora del progreso colectivo. ¿Cómo podrá persistir de pie una civilización de esa naturaleza, si todos sus trabajos tienen como objetivo el exterminio de las más débiles, estableciendo el condenable criterio de la fuerza? Occidente tendrá que conocer una vida nueva. Un soplo admirable de verdades ha de confundir sus errores seculares. Las sociedades edificadas en el pillaje han de purificarse, inaugurando su nuevo régimen a base de la unión fraterna de Jesús. Esperemos, con confianza, la alborada luminosa que se aproxima, porque, después de las grandes sombras y de los grandes dolores que envolverán la faz de la tierra, el Evangelio ha de crear, en el mundo entero, la verdadera cristiandad. 19. La civilización occidental. Es imprescindible no perder de vista los aspectos sociales de la civilización moderna, para encontrar los falsos principios de sus bases y el fin próximo que la espera inevitablemente. Las carreras armamentistas y las angustiosas conversaciones diplomáticas de estos últimos tiempos, en el continente europeo, que representa el cerebro de la civilización occidental, denotan los peligros amenazadores de la guerra. Todo el organismo social de la Europa moderna reposa en bases militaristas. De la industria de las armas, más que de la agricultura, y eso es lamentable, depende la estabilidad de la civilización de todo el Occidente. Los ejércitos compactos, las fábricas del cañón y de la bomba explosiva, las colectividades atentas a las actividades bélicas, constituyen los elementos vitales de la evolución europea. Un impulso de la civilización de esa naturaleza no puede prescindir de la guerra y es por esa razón que el peligro inminente de la masacre llama de nuevo a la puerta del alma humana, saturada de temores y sufrimientos. No bastó al viejo mundo la dolorosa experiencia de 1914, que le costó $300.000 millones y más de 30 millones de vidas. La guerra quiere devorar las últimas energías de esos pueblos que no supieron edificar sus leyes. Europa es un gran volcán en reposo. En los despachos los estadistas se desengañan en la búsqueda de una solución objetiva, a favor de la paz internacional. Hay una pregunta angustiosa y aflictiva en todos los corazones. Las mentalidades que dirigen los pueblos tiemblan al enunciar sus sentencias y juzgamientos. Nadie desea asumir con las responsabilidades de la última palabra. En cuanto eso ocurre, se observa la decadencia de la civilización occidental para orientar el pensamiento del mundo. Posibilidades de Oriente. Desde el primer cuarto del siglo XX, después de la victoria japonesa en Tsushima, se multiplican las posibilidades de Oriente, para donde parece transportarse el centro evolutivo de la humanidad. El Pacífico vuelve a revestirse de vida nueva. China se mueve con sus revoluciones internas. En centros remotos, como Afganistán y Turquía, se percibe una onda de renovación general. La Rusia soviética, desde hace mucho tiempo, dirige sus vistas para el extremo oriente. En Siberia Oriental que reposan, en la actualidad, las más importantes de sus bases militares. Nueva Zelanda y Australia son graneros de posibilidades infinitas.
India, no obstante, el dominio británico, ofrece al planeta ejemplos y doctrinas regeneradoras. Figuras preeminentes de los pueblos orientales son hoy acatadas en todo el mundo. La figura de Gandhi tiene su proyección universal. Las costas del Pacífico están llenas de movimientos comerciales, en sus márgenes, las repúblicas de América Meridional acusan una vida nueva, en el plano de la cultura, del progreso y del pensamiento. Todos los movimientos más importantes del planeta se nos aparecen, más o menos, desplazados de nuevo para Asia, donde Japón asume el papel de orientador de ese incontestable movimiento de organización. El fantasma de la guerra. Europa, en la actualidad, es el gigante cansado, al borde de su túmulo. Infelizmente, el sentido arraigado del militarismo le envenenó los centros de fuerza. Alemania e Italia abarrotadas se apean para los recursos que la guerra les ofrece. No obstante, todos los tratados y pactos a favor de la tranquilidad europea, nunca como ahora, fue la paz, allí, tan vilipendiada. El Tratado de Versalles y los acuerdos de Locarno nada más fueron que fenómenos diplomáticos de la propia guerra en perspectiva. Nunca hubo un propósito sincero de fraternidad y de igualdad en esas alianzas. En 1928, fue asesinado el Pacto Bryant-Kellogg, como si fuera una esperanza para todas las nacionalidades. Entretanto, jamás, como en estos últimos años, el armamentismo tomó tanto incremento, en todos los países del planeta. Solo en Francia, en sus estadísticas del año pasado, tenía un gasto de más de 13.000 millones de francos, invertidos en los programas para su defensa. Y, detrás de los grandes buques de guerra, de las ametralladoras de pesado calibre, de las granadas destructoras, se esconden los nuevos gases asfixiantes y los terribles elementos de la guerra bacteriológica, que los verdugos de la ciencia engendraron criminalmente para suplicio de los pueblos. El momento es de angustia justificable. La propia Inglaterra, que nunca se encontró tan poderosa y tan rica como ahora, siente de cerca la catástrofe, su misión colonizadora toca, igualmente, a su fin. Al lado de los bienes que los ingleses malgastaron a las diversas regiones del planeta, hubo de su parte lamentable olvido, de que cada pueblo tiene su personalidad independiente. Ansia de dominio y de destrucción. Se dice que todo Oriente se occidentaliza en la actualidad, sin embargo, Oriente apenas aprovecha el fruto de experiencias que hoy le entrega la civilización occidental, presintiendo el síntoma de su decadencia. El cristianismo, deturpado en Europa, degenerado por la influencia de los obispos romanos, no consiguió ser el baluarte de esa civilización que, poco a poco, se va desmoronando. Las naciones del viejo mundo solo cuidaron de dominar a los otros países como sus vasallos, pero, es pasada la época de esos dominios injustificables. Los pretextos de expansión no se justifican dentro de los principios de la paz internacional y, los movimientos de conquista, apenas sirven para debilitar la economía de los pueblos que se abandonan a sus excesos. La Europa moderna se olvidó de que Asia tiene el volumen considerable de 700 millones de almas, como elementos de energía potencial, aguardando igualmente el instante de su necesaria expansión, olvidó que América es consciente, ahora, de su importancia y de sus infinitas posibilidades, prescindiendo de su tutela y de sus estatutos y, en el momento actual, el continente europeo reconoce la ineficacia de sus teorías de paz, delante de su necesidad irrevocable de guerra, de destrucción. Integrada en el conocimiento de sus falsos principios, edificados, todos ellos, en la base armamentista, la civilización occidental reconoce su propio desprestigio. Desde hace muchos años, el virus de la masacre le viene demoliendo las bases, y las épocas de aflicción y de crisis periódicamente se repiten. Francia que, en 1870, buscó ayuda a las puertas de Rusia poderosa de los zares, acosada por Alemania, se vuelve hoy para Unión pseudo-comunista de Stalin, pidiendo la misma alianza para evitar el peligro germánico.
Gran Bretaña observa, de su tribuna, el movimiento y se prepara para sorpresas eventuales, intentando conservar su poderío, vuelve la política de conciliación. Sin embargo, la guerra es inevitable en el ambiente de esa civilización de monumentos grandiosos de ciencia en el plano material, pero hecha de fuego fatuo en el dominio de la espiritualidad. Los pueblos, en virtud de la organización de sus leyes, tienen la necesidad de estallar los movimientos bélicos. No podrán vivir mucho más tiempo sin ellos. La destrucción les es necesaria. ¿A quién le cabrá entonces el cetro de la cultura, el liderazgo del pensamiento? Dios lo sabe. El futuro de las grandezas materiales. Dentro de algunos siglos, los colosos de París, de Roma y, de Londres serán contemplados como recuerdos históricos admirables. La Torre Eiffel, la Abadía de Westminster serán como las ruinas del Coliseo de Vespasiano y de las construcciones antiguas del Espalato. Los vientos tristes de la noche han de susurrar sobre los destrozos, donde los hombres se encontrarán para destruirse, unos a los otros, en vez de amarse como hermanos. Los rayos de la luna dejarán ver, en los márgenes del Támesis, del Tíber y del Sena, el lugar donde la civilización occidental se suicidó por la carencia de conocimientos espirituales. El Imperio Británico conocerá entonces, como la península ibérica, el recuerdo de sus dominios y de sus conquistas. Francia sentirá, como la Grecia antigua, un orgullo noble por haber cooperado en la Declaración de los Derechos del Hombre e Italia se acordará melancólicamente de sus luchas. Cada vez que los hombres quieren imponerse, arbitrarios y despóticos, delante de las leyes divinas, hay una fuerza misteriosa que los hace caer, dentro de sus engaños y de sus propias debilidades. La impenitencia de la civilización moderna, corrompida de vicios y mantenida en sus mayores centros a costa de las industrias bélicas, no es diferente del imperio babilónico que cayó, a pesar de su esplendor y de su grandeza. En el banquete de los pueblos terrestres, se leen las 3 palabras fatídicas del festín de Baltasar. Una fuerza invisible grabó nuevamente el Manetes el Fers en la fiesta del mundo. Que Dios, en su misericordia, ampare a los humildes y a los justos. 20. La decadencia intelectual de los tiempos modernos. Pesan sobre los corazones atribulados de la tierra amargas aprensiones, al respecto del fatalismo de la guerra. Infelizmente, nadie podrá calcular la extensión de los movimientos que se preparan, con el objetivo en la lucha que está por venir. La Europa moderna no representa la vanguardia de la cultura de los pueblos, y es fácil establecer un estudio analítico de su situación de pura decadencia intelectual, después de la catástrofe de 1914-1918. Profunda pobreza intelectual. Las dictaduras europeas reviven, en la actualidad, la época napoleónica de la patria francesa, cuando, según Chateaubriand, todo respiraba el Señor, homenajeaba al Señor, vivía para el Señor. En el viejo mundo, en casi todos los países que lo constituyen se vive el gobierno y nada más. El libro, la escuela, el periódico, el taller, son núcleos de recepción del pensamiento de los mayores dictadores que el mundo ha conocido. La prensa, maniatada por las medidas draconianas, no puede crear el cooperativismo intelectual de las clases y de las administraciones, obligada a vivir la fase de absoluta unión con los programas del gobierno. Los grandes pensadores que sobrevivieron a la Gran Guerra no pueden producir expresiones de pensamiento libre, que envuelven la solución de los enigmas de estos tiempos nuevos, trabajados por leyes vejatorias y humillantes, y vemos, por todo el mundo, la invasión de las fuerzas perversas de la conciencia humana. Periódicos integrados en las doctrinas más absurdas, falsa educación por la radio que va complicando, de sobremanera, la situación, y los libros de la guerra, la literatura bélica, inflada de demagogia y de estandartes, de símbolos y de banderas, incentivando la separabilidad. Cualquier estudioso de esos asuntos podrá verificar la realidad de nuestros comentarios. Los hombres,
en esa fase de preparación armamentista, viven una época de profunda pobreza intelectual. El porvenir ha de hablar a los que vendrán, de esas calamidades dolorosas. El mundo llegó a una fase evolutiva en que es preciso encararse de frente en la cuestión de la fraternidad humana para resolverla con justicia. Dictaduras y problemas económicos. Los gobiernos fuertes, factores de la decadencia espiritual de los pueblos, que guardaban consigo la vanguardia evolutiva del mundo, no pueden traer solución satisfactoria a los problemas profundos que os interesan. Se nos figura que la función de las dictaduras es preparar las reacciones incendiarias de las colectividades. La actualidad del mundo necesita crear un nuevo mecanismo de justicia económica entre los pueblos. Que se expongan medidas conciliatorias para esa situación de pauperismo y alto imperialismo de las naciones. Los que estudian la política internacional pueden resolver gran parte de los fenómenos revolucionarios que convulsionan al mundo, analizando la llamada cuestión de las materias primas. Materias primas quiere decir colonias y colonias significan posibilidades de vida y de expansión. Es verdad que, en la España actual, antes de todo, reside el imperativo del dolor, redimido grandes culpados de otros tiempos, constituyendo esa dolorosa situación uno de los cuadros más pungentes de los sufrimientos colectivos, pero no solamente las ideologías extremistas allí se combaten, presagiando un nuevo organismo político para el planeta. Uno de los dos directores de un manicomio español aseveraba, hace poco tiempo, que más de 400 personas, en un año, han buscado refugio en aquel albergue de alienados, como locos, en virtud de las necesidades del hambre. España es pobre de tierras. De 100 hectáreas de terrenos, tal vez solamente unos 30 podrán ofrecer campo propicio para la agricultura. Y no solo la vieja península se debate en esas necesidades tan duras. China no está soportando el aumento continuado de su población. Japón se va fortaleciendo para poder nutrir su pueblo. Polonia estudia un proyecto de colocar en África o en América más de 5 millones de criaturas, que su posibilidad económica no puede permitirse. Necesidad de la cooperación fraterna. En esos aluviones de protestas, se escuchan los tintineos de las armas, y mejor fuera que el hombre volviese las vistas para el campo fraterno, antes de la destrucción que se hará consumar. Sería mejor estudiar la cuestión cariñosamente, analizando los códigos de las leyes inmigratorias y que las naciones no se dejasen dominar por el prurito de mal nacionalismo, intentando establecer un plan de concesiones racionales y resolviendo la cuestión del intercambio de productos entre los países, solucionando el enigma de la distribución que la economía política no puede conseguir hasta hoy, a pesar de su perfección técnica, en el círculo de la dirección de las posibilidades productoras. Lo que comprobamos es que, sin la práctica de la fraternidad verdadera, todos esos movimientos pro paz son escenificaciones diplomáticas sin fondo práctico, no obstante intenciones respetables. Pero, consideramos también que el mundo no marcha a la rebeldía de las leyes misericordiosas de lo alto, y éstas, en el momento oportuno, sabrán colocar un dique a la matanza y a la destrucción, confiemos en ellas, porque los códigos humanos serán siempre documentos transitorios, como el papel en que son registrados, mientras no se asocien, parágrafo por parágrafo, al Evangelio de Jesús. 21. Civilización en crisis. Algunos modernos escritores europeos, estudiando el caos de la sociedad moderna, después de la Gran Guerra, intentaron establecer las causas profundas de la crisis de la civilización occidental. El movimiento armado de 1914-1918 destruyó gran número de principios filosóficos que tenían reacción en la vida de las colectividades. En sus ruinas humeantes cayeron muchas ilusiones sociales y políticas, y los pueblos, en su existencia de profundas inquietudes, iniciaron en todo el periodo post-bellum una serie de largas experiencias. Fase de experimentaciones. La civilización occidental está en crisis, los observadores y los sociólogos traen,
para la gran variedad de consideraciones, el resultado de sus estudios. Algunos proclaman que toda civilización tiene la fragilidad de una vida, otros aventuran hipótesis más o menos aceptables, y algunos se inclinan para la cristianización de los espíritus. Estos últimos están acertados en sus pareceres, sin embargo, no en el sentido de un retorno a la Edad Media, para la preponderancia de los conventos, para la diseminación de los principios católicos romanos, pero no de organizar, de hecho, en el mundo, un espíritu cristiano sobre la base del Evangelio. Las nuevas experiencias de Europa, en materia de política administrativa, no podrán conducirla sino a los movimientos armados, inevitables. Dentro de las vibraciones antagónicas del fascismo y del bolchevismo, fórmulas transitorias de actividades políticas del viejo mundo, todos los que hablan de decadencia del liberalismo están equivocados. Los gobiernos fuertes de la actualidad, tienen los rótulos de nacionalismo o internacionalismo, han de volverse, del círculo de sus experiencias, para las conquistas liberales del espíritu humano, caminando con esas conquistas en su senda evolutiva, progresando y avanzado para el socialismo cristiano del porvenir. En la dependencia de la guerra. Terminada la última guerra, todos los pueblos pensaron sobre la necesidad de la paz, dentro de una política regeneradora. Agotadas y empobrecidas, las naciones europeas idealizaron tratados, conferencias e institutos que equilibrasen el continente, previniéndose contra la posibilidad de futuras destrucciones. Se alteró la carta geográfica del mundo europeo repartiéndose colonias, se creó una literatura antibélica y se iniciaron nuevas experiencias políticas con la formación de las repúblicas soviéticas. Pero la verdad es que cada país multiplicó sus organismos de guerra, cada cual pensó en la paz, trabajando en la sombra para las luchas del porvenir. Y cuando, después de años a hilo de conversaciones diplomáticas y de citaciones de determinados artículos de supuestos estatutos de la tranquilidad colectiva, cayeron los sueños de un desarme general y disminuyeron en eficacia los procesos de Sociedad de Ginebra, el mundo vio, aterrado, aumentar los efectivos de las Fuerzas Armadas de todas las naciones. Se ve, más que nunca, que toda la vida del Occidente depende de la guerra. Millares de operarios tienen sus actividades puestas al servicio de la manufactura de las armas homicidas. Millares de hombres están empleados en el trabajo de militarización. Millares de personas se mueven y ganan el pan cotidiano en las industrias guerreras. Sentencia de destrucción. La civilización está en crisis porque conoció su sentencia de destrucción. La guerra, en su mecanismo industrial, económico y político, es imprescindible e inevitable. Comunismo y fascismo, en su oposición ideológica, solo podrán acelerarla. Aún hace poco tiempo, un joven europeo exclamaba para un americano, ¡ay de nosotros! Si nos preparamos por el estudio para la lucha de nuestras propias edificaciones, bien sabemos que el Estado exigirá, mañana, nuestras vidas. Tenemos que reír y beber para olvidar esas fatalidades irremediables. Esa observación caracteriza, de hecho, las calamidades morales de la sociedad moderna. La ausencia de un apoyo espiritual establece la vacilación moral de las personas. El sentimiento de los hombres requiere una base religiosa, y la transformación de casi todos los valores religiosos del viejo mundo, en fuerzas de política transitoria, dio causa a las fundadas inquietudes contemporáneas. Las personas viven su tragedia de pesimismo e incredulidad, a la sombra de los gobiernos de experiencias tan penosas para las colectividades y se encaminan, con indiferencia, para la subversión y para el desorden. El futuro pertenecerá al Evangelio. La civilización está en crisis, lo repetimos como los observadores del mundo. Se puede apuntar como una de las causas de ese estado caótico la falta espiritual de la Iglesia Católica, negándose a cumplir las determinaciones divinas para disputar un lugar de dominación, en el banquete de los poderes temporales del mundo.
Si hubiese mantenido su posición espiritual, fortificando las almas en su largo camino evolutivo, como mediadora entre el cielo y la tierra, inevitables, no serían tan penosas para las generaciones del siglo XX. La estabilidad de la civilización occidental, su evolución para el socialismo de Jesús, dependían de la fidelidad de la Iglesia Católica a los principios cristianos. Pero, la Iglesia se negó al cumplimiento de su grandiosa misión espiritual y el resultado lo tenemos en la desesperación de las almas humanas, frente a los problemas trascendentes de la vida. La lucha está parada. La civilización en crisis, organizada para la guerra y viviendo para la guerra, ha de caer inevitablemente, pero el futuro nacerá de sus escombros, para ver el nuevo ciclo de la humanidad, sin los extremismos antirraciales, en la época gloriosa de la justicia económica. No dudemos, dentro de nuestra certeza incontestable. El porvenir humano pertenece a la victoria del Evangelio. 22 fluidos materiales y fluidos espirituales. Primero, serán los fluidos corrientes de electrones. Segundo, serán esas corrientes de dos naturalezas, una para actuar sobre la materia y otra sobre el espíritu preso a esa materia. Tercero, la corriente espiritual será formada por las ondas electrónicas. Cuarto, el electrón de la corriente espiritual será el mismo que de la corriente material. Primero, la ciencia terrestre clasifica al electrón como la última unidad de materia, de carga eléctrica negativa. En el mundo de lo infinitesimal, pues, tenemos un camino ilimitado y progresivo a recorrer. El hombre, delante de la incapacidad de su estructura y delante de su zona sensorial limitada, no consigue ver más allá, en el laberinto de secretos del microcosmos y, para que nos hagámonos entender, no podemos estar de acuerdo con vosotros en que los fluidos, de un modo general, sean corrientes de electrones, aun incluso considerándose la necesidad de representar, con esa unidad, una base para vuestra posibilidad de comprensión y de análisis, porque los electrones son aún expresiones de materia en estado de menor densidad. Segundo, tercero y 4 grados, aunque sintéticas, por su construcción fraseológica, esas proposiciones son bastante complejas en sí mismas. Las corrientes de fluidos espirituales tienen su organización particular y están aptas para determinar la transformación de las corrientes de fuerza material, en cualquier circunstancia. Sería aconsejable nunca confundir las ondas electrónicas con los fluidos de naturaleza espiritual. La materia, alcanzando sublimidades de quinta esencia, casi se confunde en el plano puro del espíritu, constituyendo tarea difícil para el electromagnetismo afirmar dónde termina una y dónde empieza la otra. Aún hoy, los científicos, investigando la naturaleza de la radioactividad en todos los cuerpos de materia viva, preguntan ansiosos cuál es la fuente permanente e inagotable donde los cuerpos absorben, incesantemente y automáticamente, los elementos necesarios para esa duradera e inextinguible irradiación. En lo que se refiere a las ondas electrónicas o a los elementos radioactivos de la materia en sí misma, esa fuente reside, sin duda, en la energía solar, que vitaliza todo el organismo planetario. El planeta Tierra es un gran magneto, gobernado por las fuerzas positivas del Sol. Toda materia tangible representa una condensación de energía de esas fuerzas sobre el planeta y esa condensación se verifica debajo de la influencia organizadora del principio espiritual, preexistiendo a todas las combinaciones químicas y moleculares. Es el alma de las cosas y de los seres el elemento que influye en el problema de las formas, según la posición evolutiva de cada unidad individual. Todas las corrientes electrónicas, por tanto, u ondas de materia escasa, son elementos subordinados a las corrientes de fluidos o vibraciones espirituales, aquellas son los instrumentos pasivos, estas las fuerzas activas y renovadoras del universo. Los cuerpos terrestres encuentran en el Sol la fuente mantenedora de sus sustancias radioactivas, pero todas esas corrientes de energía son inconscientes y pasivas. Los espíritus, a su vez,
Encuentran en Dios la fuente suprema de todas sus fuerzas, en constante evolución, en el drama dinámico de los sistemas. Las corrientes fluídicas en el mundo espiritual son, pues, vibraciones del alma consciente, dentro de su gloriosa inmortalidad. Concluimos, así, que hay fluidos materiales y fluidos espirituales, que los primeros son elementos inconscientes y pasivos y los últimos la fuerza eterna y transformadora de los mundos, resaltando que una sola ley rige la vida, en su identidad sustancial. En las ondas electrónicas, hijas de la energía solar, se le llama afinidad, magnetismo, atracción, y, en las corrientes de fluidos espirituales, hijas del alma, partícula divina, se le llama misericordia, simpatía, piedad y amor. En esa ley única, que une la creación a su creador y de la cual estudiamos los fenómenos aislados, se desarrolla el drama de la evolución del espíritu inmortal.